Buenas a todos y a todas. Mi nombre es María Luisa Rodríguez, trabajo en la Universidad de Córdoba y voy a presentar muy brevemente una propuesta didáctica para desarrollar el inglés para gestores culturales y traductores de arte. Nos encontramos en un proceso de musificación contemporánea, con un ritmo de crecimiento de 1,5 museos al año en España. La traducción está cada vez más presente no solo por ese desarrollo cuantitativo, sino por la concepción del propio Museo Moderno como una institución abierta al público que, entre otras funciones, desempeña una labor educativa, integradora y recreativa. Muchos autores subrayan la importancia de la lectura de material textual informativo como una herramienta de comunicación esencial en el seno del Museo Moderno. Por otro lado, cabe destacar que el propio arte contemporáneo se caracteriza por la importancia del lenguaje dentro de la obra, tendencia que se enfatiza con el nacimiento del arte conceptual en el que prima la idea sobre el objeto. Finalmente, cabe señalar que dada la importancia y la función de la industria cultural del arte contemporáneo en nuestro país y el carácter textual del mismo, la exposición de las obras extranjeras entrañará, en muchísimos casos, la necesidad de realizar traducciones. De ahí que se requieran profesionales especializados con un perfil mixto para poder abordarla. Por ello, en este trabajo mostramos una propuesta didáctica dirigida tanto a gestores culturales como a traductores en formación, en la que el proyecto de trasvase de títulos de obras del artista Man Ray sirve para lograr los siguientes objetivos. En primer lugar, aquellos que son de carácter general, entre los que contamos desarrollar las subcompetencias de la macrocompetencia traductora necesarias para lograr una efectiva mediación interlingüística en la combinación de idiomas español-inglés en espacios expositivos. En segundo lugar, valorar la importancia de la traducción como un vehículo indispensable para propiciar la accesibilidad del museo. De forma un poquito más concreta, podríamos destacar también objetivos específicos, como conocer terminología en inglés del campo de especialidad museística y artística, que puede ser de gran ayuda para un gestor cultural y también para un traductor especializado que debe moverse en un mercado profesional en el que el inglés se ha convertido en la lengua franca del arte contemporáneo. En segundo lugar, también cabría señalar el objetivo de ampliar el rango de recursos documentales empleados para afrontar un proyecto profesional de traducción museística, incluyendo material visual, textos monolingües propios de la doctrina del campo, así como textos biográficos, crítica de arte del autor, que nos permitan desvelar intertextos y connotaciones que puedan pasar desapercibidas a primera vista. En tercer lugar, hay que destacar también abordar la multimodalidad de forma didáctica para que el estudiante pueda aplicar esa mirada multicódigo en muchos de los encargos profesionales que se le presenten en una industria cultural cada vez más polifacética. Y finalmente, también queremos proponernos reflexionar sobre las líneas rojas de la traducción museística frente a otras formas de traducción subordinada. Para lograr estos objetivos, comenzamos con un recorrido teórico de corte interdisciplinar, en el que por un lado mostramos la relación de la palabra con la imagen a lo largo de la historia del arte, y por el otro aplicamos el modelo de análisis del encargo de traducción de NOR al proyecto de traducción museística. Posteriormente, empleamos estos dos mimbres para afrontar la elaboración de una propuesta didáctica consistente en un proyecto de traducción bilingüe del título de obras de Man Ray para una hipotética exposición que tendrá lugar en Londres en 2020. Inspirados en la muestra Man Ray, Yo soy un enigma, elegimos 12 piezas cuyos títulos plantean retos de traducción de diversa índole: cultural, terminológica, multimodal, multilingüe y retórica. Este estudio de caso permitirá a los estudiantes abordar el proyecto de traducción con una perspectiva más amplia y enciclopédica, a la par que asimilar lenguaje de especialidad útil para su día a día en el mundo de la gestión o la traducción cultural museística. Comenzamos con un breve recorrido por la historia del arte desde el punto de vista de la relación del título con la imagen y el valor creciente del texto en el arte contemporáneo. Desde el principio de los tiempos, hasta prácticamente el siglo XX, el arte reflejaba una propensión innata a la mímesis, a la contemplación de la realidad y a su reproducción. Las obras iconos hacían de la pintura o la escultura un mero instrumento para la narración. Eran transparentes e iban acompañadas de títulos casi unívocos, que se limitaban a dar nombre a reflejos reconocibles de un arte figurativo, como en el caso del matrimonio Arnolfini. Los juegos de palabras de Goya, con este pico de oro que tenemos en pantalla, convierten a este pintor en un precursor de las vanguardias que comentaremos a continuación.
Poco a poco, los artistas empiezan a cuestionarse los enfoques tradicionales de la estética, según los cuales el arte es imitación de la naturaleza y las obras de arte son tan útiles como bellas y verdaderas. Se inicia así el camino hacia el arte abstracto, a obras cada vez más personales en las que los materiales y las técnicas cobran gran importancia. Es la época de las vanguardias, de los ismos. Lo representado ya no es fácilmente reconocible. Los títulos se convierten en la llave maestra para acceder a los significados de las obras o incrementan el suspense por deseo expreso del autor, que es cada vez más consciente del poder sugerente de la palabra. Desde mediados del siglo XX hasta nuestros días, se vienen a sumar a las anteriores nuevas tendencias como el body, pop, el land art y por supuesto el arte conceptual. En este último, la desmaterialización de la obra culmina en el denominado arte como idea, en el que se establece un fuerte vínculo entre lenguaje y percepción visual. Los títulos de gran parte de las obras de arte conceptual son uno de los muchos textos que pueden constituir la representación, cuyos formatos varían desde los clásicos, como el lienzo, hasta las instalaciones y la utilización de las nuevas tecnologías. Precisamente, los nuevos medios de comunicación han permitido la aparición del video art, en el que la traducción llega hasta el subtitulado y, por tanto, es pieza fundamental en la exportación de arte. En la tabla de esta diapositiva se representan los factores del encargo de traducción del modelo de Knorr y su actualización en la situación comunicativa de traducción de arte contemporáneo para museos. Esto implica desentrañar qué agentes intervienen en el proyecto de traducción y pueden condicionar las decisiones que adopte el traductor. Knorr añade a los consabidos emisor y receptor la importancia del iniciador, the factor that starts the process and determines its course. En el caso de la traducción para museo, podemos estar refiriéndonos a algún representante de la institución o al propio comisario, es decir, suele haber intermediarios entre el autor y el receptor. Asimismo, inspirados en el modelo de esta autora, podemos incorporar el tema que nos ocupa, otros factores extratextuales del encargo de traducción, como el lugar y país de exposición original y meta, la situación social y cultural del mismo y la política lingüística del museo, aspectos que van a condicionar las técnicas de traducción empleadas o incluso la propia traducción. Por supuesto, también es indispensable examinar los elementos intratextuales del propio encargo, tipología textual, convenciones textuales, estructura, función, contenido, formato de presentación, etc. Habida cuenta de la relación cada vez más relevante que existe entre la palabra y la imagen en el arte y de los factores que influyen en la adopción de unas técnicas de traducción frente a otras en el espacio expositivo, planteamos un proyecto de traducción de títulos en la combinación inglés y español para que los estudiantes de gestión cultural y de traducción adquieran mayor competencia profesional en inglés especializado, jugando con la motivación que supone trabajar con retos de traducción multimodal. Para ello, emulamos una situación real de demanda de traducción que tiene como protagonista a un artista conceptual que explota al límite la línea fina que existe entre el significante y el significado cuando trabajamos entre dos idiomas. Planteamos así la siguiente actividad. Translate into English or Spanish the following titles that will appear in a catalogue of an exhibition on Man Ray that will take place in London in 2020. Los estudiantes deberán en grupos traducir al inglés o al español, dependiendo del caso, los títulos que aparecen en pantalla. En este ejercicio, los estudiantes podrán trabajar en grupos con los siguientes retos de traducción. Culturema. Por ejemplo, en el caso del título seguidilla, Man Ray emplea el nombre de un baile español que se preserva como tal en el original inglés. Una de las estrategias de traducción más comunes por las que se podría optar para proceder a la lógica conservación de este nombre sería comprobar a qué imagen hace referencia. En el caso de las técnicas de arte, también podemos observar que la disciplina que abordamos posee su propio vocabulario de especialidad, que permea en géneros textuales breves, como el de los títulos de obras. Términos como mixed media, alto glass, óleo sobre lienzo, radiograph, conllevan una búsqueda documental que sobrepasa la tradicional del diccionario generalista bilingüe. Otro reto sería los juegos de palabras. En el currículum de los estudios de traducción se ha introducido la práctica de la traducción audiovisual como una de las más comunes dentro de la traslación subordinada. El trabajo con otra submodalidad como esta, la museística, permite que el estudiante ponga a prueba su competencia estratégica en atención a las posibilidades que ofrece el significante, la importancia de la fidelidad, el uso de las técnicas directas por el peso desmesurado que tiene la autoría del artista en comparación
con el que tiene en otros productos de la industria cultural, como la producción de series, videojuegos, la existencia o no de traducciones reconocidas y las instrucciones del propio encargo de traducción. En todos estos casos, el acceso a la imagen y la bibliografía sobre RAI serán esenciales para que el estudiante decida cómo traduciría el título. Vamos a poner una serie de ejemplos. En el caso de Planta desierta, el primer aspecto que deberán tener en cuenta los estudiantes en sus pesquisas es que el artista estadounidense ha decidido intitular su obra en español. Esta premisa hace que se cuestione hasta qué punto el traductor puede y debe traducirla interlingüísticamente, a pesar de las directrices del iniciador del encargo de traducción, que en este caso apuesta por el formato bilingüe del catálogo. Por otro lado, una vez recuperada la imagen a la que acompaña el título, los estudiantes descubrirán que planta hace referencia al vegetal y al piso. En cuerpo a cuerpo, estamos ante una expresión hecha que tiene cierta relación con la representación de RAI. La traducción reconocida al inglés sería hand to hand, que a pesar de que se desvía del sentido literal de los elementos, se mantiene dentro del campo semántico corporal en la construcción del mismo sentido figurado. Mr. y Mrs. Goodman, en este caso estamos ante un nombre que contiene otro, un antropónimo de fantasía que genera el autor para hacer un guiño entre el material de la pareja de muñecos de madera que presenta y el sentido literal de good en inglés, madera. Y finalmente cabe señalar los juegos de palabras con la L3. Este reto debe llevar a los estudiantes a la lectura de material biográfico sobre el artista para descubrir el porqué. Este artista emplea el francés, una L3, para intitular sus obras. Llegarán a la conclusión de que tienen una conexión con artistas franceses porque parte de su vida transcurrió en París y por eso el francés inspira parte de sus obras. Esta realidad choca con las directrices del encargo, elaborar un catálogo bilingüe en la combinación español e inglés. Estas circunstancias, unidas a la relación multimodal de las obras y el nombre de las mismas, propician la inclusión de material complementario, bibliográfico, sobre los límites del título y de la obra, y la inmutabilidad de la tercera lengua que eligió el autor, el francés. Los estudiantes tendrán que explorar posibles soluciones y tomar decisiones de manera autónoma, y estas podrán pasar por el uso de técnicas oblicuas o incluso por la preservación del original en caso de intraducibilidad del juego formal, como ocurre en Palatable o Man-Ray, o pueden plantearse si es mejor emplear radiografía o radiograma como neologismo y discernir en qué consiste esta técnica. Tras exponer un marco teórico interdisciplinar y realizar un análisis de los retos de traducción que plantea esta propuesta didáctica, constatamos lo siguiente: que afrontar los retos de traducción de arte conceptual permite desarrollar las subcompetencias lingüísticas y estratégicas especialmente, puesto que el estudiante va a tener que juzgar cuál será la vía más factible para comprender el título y la función del original y cómo conservar esa esencia en el texto meta. Por otro lado, ha quedado demostrada la necesidad de un tratamiento profesional de la traducción museística, teniendo en cuenta que las soluciones de transferencia no pueden ser fruto del empleo de herramientas de traducción automática, y que obedecen a la resolución creativa de juegos de palabras, multimodalidad, connotaciones, intertextos. Esta situación se agudiza en el caso del arte conceptual, en el que la palabra está cada vez más presente y en el que no hay una relación unívoca entre significante y significado. Asimismo, incluso en una tipología textual tan sumamente breve como la cartela, el título, encontramos terminología del campo de especialidad museística y artística, especialmente en lo que se refiere a técnicas y materiales de producción. Esta jerga se puede sistematizar a través de glosarios bilingües que permitan al traductor, por un lado, trabasar de forma precisa y al gestor cultural español identificar esos conceptos tanto en su lengua materna como en la lengua franca del arte contemporáneo, que es el inglés, una de las más comunes en la intitulación y en la traducción en el espacio expositivo, para permitir el acceso de visitantes internacionales al mismo. Además, hemos identificado constricciones propias de la traducción subordinada para museos, que no son aplicables a la traducción audiovisual, como el no empleo de la adaptación, por la importancia del sello del artista contemporáneo. También la posible preservación o duplicidad en el caso de la inserción de una L3 o L2 por parte del autor de manera intencional en el título y el carácter patente de la traducción frente a la encubierta del cine, en la que el público desconoce el guión original y accede directamente al producto cultural a través de la traducción. Como continuación del presente estudio, nos planteamos realizar
un experimento en el aula de gestión cultural e historia del arte y la de traducción e interpretación para comprobar si el ejercicio produce los efectos deseados en los estudiantes y eleva de facto el desarrollo de la competencia lingüística especializada y estratégica. Y eso es todo. Le agradezco su atención y si quieren plantearme alguna duda o sugerencia, estaré encantada de recibirlas a través de mi correo electrónico que aparece en pantalla.